estudiantes, vamos a continuar de la página 64 de su libro. Ahora, el problema 1 nos está mencionando lo siguiente. El profesor determina la notación conjuntista de este intervalo. Profesor, cerrado en 2 y cerrado en 9. ¿Cuál era la notación, profesor? Vamos a hacer lo siguiente. El 2, X, profesor, y acá estaría el 9. Ahora, profesor, este corchete me está indicando cerrado en 2. Por lo tanto, profesor, debe ser menor o igual. Luego, profesor, el corchete me está indicando que es cerrado en 9. Por lo tanto, profesor, debe ser menor o igual a 9. Esta igualdad, profesor, significa los corchetes, profesor. Esta igualdad significa los corchetes. Por lo tanto, X es mayor o igual a 2. Y al mismo tiempo es menor o igual a 9. Muy bien. Profesor, el ejercicio número 2 nos está mencionando de estos dos intervalos, profesor. Nos está pidiendo cuántos elementos tienen en común. ¿Cuántos elementos tienen en común? Profesor, vamos a hacer lo siguiente. Profesor, cerrado en 1 y debe ser cerrado en 7. Profesor, cerrado en 1 y profesor, cerrado en 7. Por lo tanto, profesor, X, ¿qué cosa puede ser? 1, profesor, puede ser 2, 3, 4, 5, 6, profesor, hasta el número 7. Profesor, X es mayor o igual a 1 y al mismo tiempo X es menor o igual a 7. Aquí está la notación conjuntista. Cerrado en 1 y cerrado en 7. Por lo tanto, X puede ser 1, 2, 3, 4. También puede ser 5, 6, hasta el número 7. Profesor, aquí X puede ser 3, 4, 5, 6, 7, profesor. ¿Quién más? Sería el 8, el 9, el 10 y solamente hasta el 11, porque profesor me está mencionando de que debe ser menor que 12. Ahí está, profesor, y nos está pidiendo, profesor, los elementos comunes. Profesor, ¿quiénes serían los elementos comunes? El 3, profesor, el 4, profesor, el 5, profesor, el 6 y profesor sería el número 7. Nos está pidiendo cuántos, profesor. Vamos a contar nada más 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, profesor, 5 elementos comunes. Ahí está, profesor, la respuesta. Solamente tienen 5 elementos comunes. Profesor, el ejercicio número 3 nos está mencionando lo siguiente. Un intervalo cerrado, profesor, tiene 5 elementos. Un intervalo cerrado tiene 5 elementos. Ahora nos mencionan el extremo inferior es 3. Y luego mencionan, determina el extremo superior. Ahora, profesor, él sería, profesor, el extremo inferior. Y nos están mencionando, profesor, que el extremo inferior sería el 3. Otra cosa importante, nos está mencionando que el intervalo es cerrado. Ahí está, profesor. ¿Cuántos elementos tiene, profesor? Tiene 5. Ya tenemos 1. Profesor, debe continuar el 4, continúa el 5, el 6 y el 7. Profesor, 3, continúa el 4, 5, 6 y 7. Debe tener 5 elementos. 1, 2, 3, 4 y 5 elementos. Entonces, profesor, debe ser, profesor, un intervalo cerrado. Es lo que nos está diciendo el problema. Profesor, debe ser un intervalo cerrado.
Ahí está, profesor, nuestro intervalo cerrado. Nos estaba mencionando que tiene 5 elementos. 1, 2, 3, 4 y 5. El extremo inferior es 3. Por lo tanto, profesor, ¿quién sería el extremo superior? ¿Quién sería el extremo superior? Por lo tanto, profesor, 7. 7 sería, profesor, el extremo superior. Por lo tanto, profesor, la respuesta sería el 7. Porque, profesor, él sería el extremo superior. Muy bien. El problema 4 nos menciona lo siguiente: la representación del intervalo en una recta numérica. Nos está pidiendo, profesor, la representación de este intervalo en una recta numérica. Profesor, vamos a graficar nuestra recta numérica. Ahí está, profesor, nuestra recta numérica. Ahora, profesor, el extremo inferior sería el 2 y el extremo superior, profesor, sería el 6. Ahí lo tenemos. Profesor, vamos a hacer nuestro intervalo en la recta numérica. Ahí está, profesor. Ahí está. Pero una observación importante. Profesor, el extremo inferior es el 2 y el extremo superior es el 6. Pero, profesor, él es mayor o igual. Si él es mayor o igual, debe ser cerrado. Muy bien. Profesor, él es menor que 6. Si es menor que 6, profesor, este intervalo de aquí debe ser abierto. Nuevamente, profesor, como él es mayor o igual, debe ser cerrado. Y como él es menor, debe ser abierto. Por lo tanto, profesor, ahí está el intervalo, profesor, graficado en la recta numérica. Bien, estudiantes, y eso ha sido con respecto a los ejercicios para el día de hoy.